Listo. Bueno, primero que todo, les quiero dar la bienvenida a todos y todas quienes nos acompañan hoy día. En nombre de la Universidad Gabriela Mistral, les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Romina Uribe. Yo soy coordinadora. Yo soy coordinadora. Voy a silenciar a algunos para que nos podamos escuchar. Bueno, yo soy coordinadora de desarrollo profesional y de alumni. Alumni son nuestros egresados, titulados y egresadas y tituladas. Nosotros como principal objetivo es darles herramientas continuamente para su progreso y desarrollo, tanto desde que son estudiantes hasta que egresan de nuestra universidad. Ya el fin nuestro es otorgarle herramientas de desarrollo de carrera para que en el día de mañana se desenvuelvan bien y de manera con la mayor cantidad de herramientas posible en el mundo laboral, ¿verdad? Hoy día vamos a tener, como todos saben, una charla de entrevista laboral para prepararla de la mejor manera, en la que nos van a acompañar Cristian Martínez y Felipe Manso, que son de trabajando.com, que es con quienes nosotros tenemos un convenio en la actualidad y quienes administran también nuestra bolsa de empleo. Que es algo de eso también les van a contar hoy día. Y antes de comenzar y antes de dejarlos con ellos, quería invitar a Fernando Pavés. Él es director de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, Desarrollo Estudiantil, le acabo de cambiar el nombre. Es que hicimos este cambio, no me acostumbro bien al cambio de nombre. Él quiere dar unas pequeñas palabras, luego de eso se va a presentar Cristian y Felipe. Pueden hacer todas sus preguntas a través del chat o a mano alzada y ellos le van a responder sin ningún problema. Y bueno, para comenzar, Fernando, ¿quieres saludarnos? Sí, solo, bueno, vinimos a escuchar a Cristian. Yo me imagino que todos y todas están muy motivados y motivadas a aprender. Es algo que a veces nos genera un poquito de estrés, de cierta ansiedad enfrentar una entrevista laboral, así que esperamos que sea de mucho provecho a quienes aún no inician la búsqueda, una muy buena oportunidad a quienes están en búsqueda activa, desearles éxito. Y les felicito porque estas instancias de aprendizaje van potenciando esa búsqueda. Solo antes de dar el paso a quienes nos van a presentar hoy, explicar que ahí José Javier con mucho cariño compartió quién es, por qué vínculo tiene con la universidad. Si alguien más quiere también escribir ahí, contar desde dónde conecta, si es egresado, egresada o si está en qué carrera, también nos dijo Cristian que era de utilidad para ir mostrando y buscando los mejores ejemplos y dando algunas indicaciones también. Así que les deseo mucho éxito, que sea de provecho la presentación de quienes nos acompañan hoy. Muchas gracias, Fernando. Bueno, dejo a Muchas Felipe gracias. y a Cristian. Muchas Gracias, gracias, gracias. Fernando. Muchas gracias, Romina. Cristian, ahí sí puedes comenzar a proyectar, pero comentarles, nosotros venimos desde trabajando.com. Cristian Martínez es orientador laboral de trabajando.com. Yo trabajo como coordinador de empleabilidad de trabajando.com y nos reunimos en esta oportunidad para hablar un tema, un muy buen tema, que es la entrevista laboral. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar la entrevista laboral de mejor manera? ¿Y qué vamos a ver hoy? ¿Qué conversaremos hoy? Tenemos unas ciertas cositas, por ejemplo, que es conocer el proceso de reclutamiento y selección. Vamos a conocer desde que se levanta el requerimiento del cargo y todo el proceso que viene hasta que la persona es seleccionada. Entonces, ahí ya vamos a conocer cómo es este proceso. Vamos a hablar también sobre los distintos tipos de entrevistas. Entrevista uno a uno, entrevista grupal, o como una entrevista psicolaboral, entrevista con jefatura, entrevista con gerencia. Son entrevistas que se abordan de manera distinta y ahí Cristian les va a ir dando ciertos tips de cómo enfrentar cada una. ¿Qué consideraciones se deben tener al momento o durante el proceso? Ahí Cristian les va a ir mencionando qué tenemos que hacer mientras hacemos esta entrevista, darle ciertos tips, y no solo durante la entrevista, sino que previo a la entrevista. ¿Qué hacemos? Buscamos información de la empresa. Hay ciertas cositas que hay que hacer previamente y durante, y algunos consejos generales. No solamente vamos a hablar de qué es lo que pasa en la entrevista, sino que también vamos a hablar qué hacemos después de la entrevista. Ahí también vamos
le estoy dando un pequeño spoiler de todo lo que vamos a ver en esta charla. Y como les comentó Romina también, nosotros tenemos un portal de empleo que es exclusivo para ustedes. De hecho, mire, para hacerlo más fácil, lo vamos a dejar acá en el chat, el link del portal de empleo. El objetivo de este portal es que las empresas que publican en este portal es porque están buscando gente egresada o titulada desde la UGM. Las ofertas que se ven en este portal no aparecen en trabajando.com, en el portal país que le llamamos, es solo para ustedes. Entonces, es una buena manera que ustedes busquen empleo para empresas que les gusta el perfil de egreso de sus diferentes carreras. Así que se las recomiendo, utilicen el portal. Si ya tienen una cuenta en trabajando.com, no tienen que hacerse una cuenta nueva, solamente compartir sus datos. Así que ahora nos vamos de lleno con lo que es el contenido o lo que nos convoca en esta oportunidad sobre la entrevista y cómo hacemos un proceso de entrevista. Así que, Cristian, te doy la palabra para que comiences con el contenido. Genial, muchas gracias Felipe por la presentación. Reitero mis saludos también a todos quienes se conectaron a la charla de hoy día. Sin duda le vamos a entregar información súper útil para que puedan enfrentar las distintas instancias de entrevista durante toda la trayectoria laboral, ¿cierto? Y obviamente ahora en las etapas iniciales de su proceso de búsqueda profesional. Como bien nos comentaba Felipe, ¿cierto? Es importante primero darle un contexto a las entrevistas, ¿cierto? Y conocer que las entrevistas están enmarcadas dentro de un proceso de reclutamiento o selección. Estos procesos no son al azar, ya comprenden distintas etapas y distintos procesos que debemos ir pasando como candidatos para llegar al cargo que vamos a ocupar. ¿Cuáles son las etapas que comprende un proceso de selección? Ya por lo general suelen ser las que vamos a ver a continuación. Primero, ¿cierto? Surge la necesidad de una vacante, ¿cierto? Entonces necesitamos contratar, ¿cierto? Una persona para que cumpla determinadas funciones asociado a un perfil de cargo que comprende una serie de funciones, de conocimientos y habilidades que debe tener la persona que va a ocupar ese puesto de trabajo. Entonces siempre la oferta va a estar asociada a un perfil, ¿bien? A continuación, ¿cierto? Viene la publicación de la oferta y la difusión, ¿cierto? Ya cuando se publica, ¿cierto? Se empiezan a reclutar, ¿cierto? A recibir los currículum de los postulantes. Esta es la etapa donde el candidato, ¿cierto? En cierta medida se entera de la vacante disponible y es donde decide si postular o no. A continuación, ¿cierto? Viene la etapa del filtro curricular, ¿cierto? Que ya son recibidas las postulaciones de los candidatos y aquí es donde entra el rol del reclutador, ya que es el quien realiza el primer filtro inicial de ir, ¿cierto? Obviamente muchas veces pues, las personas no cumplen con todos los requisitos, no cumplen con toda la experiencia, no cumplen con todos los conocimientos. Entonces en esta etapa es cuando el reclutador va seleccionando los perfiles más idóneos para el cargo que se está buscando. Actualmente, esta es una de las etapas que también ha sufrido unos mayores cambios gracias al apoyo de la tecnología. Se ha utilizado bastante, me imagino que han escuchado hablar de la inteligencia artificial que está apoyando distintas funciones, ¿cierto?, en las etapas del trabajo, y el filtro curricular es una de ellas. Así que hoy día actualmente también se está utilizando bastante esto, así que es importante tener considerado algunos aspectos en nuestro currículum, sobre todo para poder pasar este filtro. Después, a continuación, ¿cierto? Luego de seleccionar los perfiles más idóneos, ya vienen las etapas de entrevista laboral, ¿cierto? Donde aquí se va pasando por distintas etapas, ¿cierto? Asociado a un proceso que, ojo, muchas veces puede ir variando. En algunas organizaciones primero entrevistan las jefaturas, luego se hace una evaluación psicolaboral, en algunas suele existir una etapa grupal, luego una psicolaboral y después la jefatura. Ya muchas veces el orden se puede ir alterando, pero sí nos vamos a ver visto enfrentado a distintas etapas que pueden ir siendo similares respecto de los procesos indistintamente de la organización, ¿cierto? Y finalmente, ¿cierto? Una etapa de definición del candidato, ya donde aquí ya está la persona seleccionada, luego de una cantidad amplia de candidatos se fue haciendo un filtro, ¿cierto? Por el currículum, las distintas entrevistas, hasta llegar al cargo del seleccionado. Así que es importante que conozcamos esto para comprender, ¿cierto?, cómo las entrevistas tienen un impacto en este proceso que es mucho más amplio. Comentábamos, ¿cierto?, que existen distintos tipos de entrevistas, ya enmarcado en lo que es el proceso de reclutamiento y selección mucho más amplios, y en las cuales nos podemos encontrar distintos tipos. Inicialmente suele existir una entrevista grupal, ¿verdad? Y después distintas instancias individuales donde puede ser una evaluación psicolaboral, ¿cierto?, con un reclutador o psicólogo, una entrevista con jefatura, y también muchas veces en etapas finales o iniciales entrevistas con gerencias o jefaturas altas de una organización, ¿ya?
todas estas entrevistas son distintas, ya apuntan muchas veces a conocer aspectos distintos de los candidatos, así que siempre es importante que tengamos una estrategia para poder enfrentar cada una de ellas y vayamos pasando, ¿cierto? Obviamente las distintas etapas del proceso de selección. Conozcámoslas más en detalle. ¿Bien? Vamos a partir, ¿cierto? Primero por una entrevista grupal. Por lo general, estas etapas suelen ser más masivas, ya buscan hacer un filtro inicial de los candidatos de manera rápida. Por eso es que siempre se citan muchas veces a grupos de 5, 10, 15, 20 personas. ¿Ya? Aquí idealmente se logran visualizar aspectos relevantes para el cargo, muchas veces asociados al desempeño grupal, a temas de habilidades blandas, a cómo yo me comunico con el entorno, cómo muchas veces actúo en un trabajo en equipo. Soy una persona que tal vez toma el rol de líder, soy tal vez una persona que comunica, soy una persona que gestiona. ¿Ya? Siempre en este tipo de evaluaciones el foco va a estar puesto en eso, cómo nosotros interactuamos con el grupo que en ese momento nos están evaluando. ¿Ya? Muchas veces pueden surgir distintas actividades, les pueden proponer un objetivo en común, alguna misión. Actualmente también se está usando bastante la gamificación, que es utilizar como especie de juegos online para poder hacer interactuar a las personas del grupo. Entonces, en esta etapa siempre se va a buscar la interacción entre las distintas personas y ahí siempre es importante que nos mostremos abiertos y colaboradores en la instancia. Otra instancia, ¿cierto?, es la evaluación psicolaboral, ¿ya? ¿Cierto?, que generalmente es aplicado por un profesional psicólogo, ¿cierto?, el cual evalúa el grado de adaptación que tiene el candidato al puesto de trabajo, ¿ya? Esta es una de las etapas donde muchas veces las personas tienen hartas dudas, ¿ya? He escuchado comentarios entre comillas, por ejemplo, me van a sacar el rollo, ¿ya? Se van a dar cuenta, entre comillas, que puedo tener algún tema psicológico, por ejemplo, etcétera. Esos son más bien mitos, ¿ya? Porque la evaluación psicolaboral apunta a identificar competencias y habilidades relacionadas al mundo del trabajo o al desempeño de ciertas funciones, ¿ya? Como nuestra forma, por ejemplo, de prestar atención, cómo trabajamos bajo presión, cómo nos comunicamos con los entornos de trabajo. Muchas veces también apunta a evaluar aspectos de nuestro coeficiente intelectual, etcétera. Entonces es importante que muchas veces desmitifiquemos esto para que enfrentemos esta situación con mayor calma y podamos regular la ansiedad que muchas veces implica el proceso de evaluación psicolaboral y que además este comprende la aplicación de algún instrumento, algún test, ¿cierto? Que hay muchos, ¿cierto?, conocidos que se aplican en esta evaluación. Es ideal, ¿cierto?, que siempre esta aplicación de instrumentos se pueda acompañar de la aplicación de una entrevista, ¿ya? Donde el reclutador ahí también pueda indagar respecto de sus intereses, su experiencia asociados al puesto a cual están postulando. Cristian, para no ¿Sí? dejar pasar un poco esta parte de la entrevista psicolaboral, Cuéntame. eh, me gustaría si nos puedes dar si es recomendable prepararse, porque siempre se dice voy a buscar las respuestas en Google para ver cuál es la respuesta correcta. ¿Eso es un tipo de esa preparación es idónea? ¿O también hay una buena manera de prepararse? Si existe alguna buena manera de prepararse. En mi opinión, es bueno conocer cuáles son los tests que existen en el mercado para no conocerlo el día que te lo están haciendo. Pero es bueno conocer las preguntas o buscar las respuestas en Google. O tengo un amigo psicólogo que me dijo que en el hombre bajo la lluvia responda esto, que es una pregunta que todos sabemos que se hace. Entonces, desde tu punto de vista como reclutador, ¿qué nos puedes decir sobre eso? Bien, muy buena pregunta, Felipe. De hecho, es uno de los temas en los que más tienen dudas muchas veces los candidatos, ya de, oye, ¿cómo respondo? ¿Qué marco? ¿Cómo genero como el vínculo con lo que están evaluando, etcétera? ¿No? Si bien se puede preparar la evaluación de entrevista psicolaboral, yo diría que sí, ya, pero ojo, no con el foco de intentar entregar la mejor respuesta o como esto de muchas veces falsear los instrumentos o responder lo que yo creo que a lo mejor están evaluando, ya, sino que ¿cómo podemos preparar una evaluación psicolaboral? Primero trabajando en nuestro autoconocimiento, identificando cuáles son mis habilidades, cuáles son mis competencias, cuáles son muchas veces los recursos que yo utilizo para desempeñarme en el mundo del trabajo, ¿cierto? Más bien desde el autoconocimiento y la identificación de mis propias características para que yo la pueda transmitir de manera idónea, sobre todo a un reclutador. La puedo preparar así de esa manera. También, como comentaba, muchas veces se aplican test asociados a lo cognitivo, ¿ya? Muchas veces test de razonamiento lógico, test de procesamiento de información, test de agilidad mental, test de coeficiente intelectual. ¿Eso se puede preparar? Yo diría que sí. ¿Ya? Muchas veces se puede entrenar el test de dominó, por ejemplo, hay muchos en internet, tal vez para ir disminuyendo los tiempos. Lo que no podemos preparar son los test de personalidad.
Ya todos estos test que consultan preferencias, cuál te representa más, cuál te representa menos, el típico test de la mancha, de los colores, eso yo recomendaría responderlo lo más fiel y natural a como somos nosotros, porque muchas veces las personas incurren en el error de responder lo que me dijo el amigo, de responder lo que vi en YouTube, o de yo responder lo que creo que están evaluando, lo que creo que están buscando. Entonces, cuando yo respondo desde lo externo, estoy en cierta medida falseando mi propio perfil. Yo obviamente no voy a transmitir el perfil real que yo tengo al reclutador que va a buscar calzar este perfil con el que está buscando la organización. Así que en ese sentido, ¿podemos preparar la entrevista psicolaboral? Sí, hasta cierto punto, pero la idea es que los instrumentos siempre seamos lo más transparentes posibles, porque además hay muchos instrumentos que tienen detección de errores, ¿ya? Y ahí muchas veces se podría invalidar también un instrumento. Claro, y también recordemos que las pruebas psicolaborales vienen siempre acompañadas de una entrevista. Entonces, Por supuesto. responder algo muy distinto a lo que el psicólogo puede ver en la entrevista es contraproducente porque estamos falseando una prueba psicolaboral y después, en el momento de la entrevista, se va a dar cuenta el psicólogo que las respuestas no se van a ser real y vamos a ser descartados por el hecho de intentar quedar de una mala manera. Por ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, siempre se contrasta la información de la entrevista con lo que arrojan los instrumentos, y que hay que en cierta medida siempre vayamos como por la misma línea, por así decirlo. Y así que podemos preparar la entrevista psicolaboral, pero en ciertos aspectos que pudiesen darnos más información sobre nosotros mismos, sobre todo. ¿Bien? Siguiente tipo de entrevista, la entrevista con jefaturas. ¿Ya? También esta entrevista muchas veces genera como hartas dudas, mucho nerviosismo, convengamos que hay distintos tipos de jefes muchas veces, ¿ya? Entonces, esto aquí apunta principalmente a identificar aspectos más técnicos, habilidades, conocimientos teóricos, a conversar sobre la experiencia, etcétera. En este punto es muy importante el repaso del currículum vitae, que puedan conocer súper bien su currículum, por ejemplo, lo que hicieron en sus prácticas, los procesos que pudieron llevar, si tuvieron, por ejemplo, algún logro, si mejoraron algún proceso, ¿ya? También, por ejemplo, puedo hablar de ciertas actividades académicas, o si ya tengo cierta experiencia laboral, también poder recurrir a ello. Aquí es súper importante que tengamos a la mano todos los conocimientos técnicos que nosotros tenemos: conocimiento de procesos, manejo de normativa, manejo de software, manejo de idiomas, etcétera. Porque la jefatura siempre va a buscar indagar en cuál es el nivel de conocimiento que nosotros tenemos para ocupar el cargo al que estamos apuntando. Así que aquí es súper importante tener presente los aspectos más técnicos del proceso, y del cargo en particular. Y también, Cristian, ¿cierto? Sí, te vamos con escucho. una pregunta. Adelante, súper. Sí, dice, la pregunta que dicen, ¿por qué quiere trabajar en esta empresa? ¿Cómo se enfoca la respuesta? En especial en empresas que no son tan reconocidas. Nos pregunta Ignacio Rojas. Ya, bien. Bueno, se viene más adelante, ¿ah? No sé si le respondo enseguida, pero aprovechemos ya que nos hace la pregunta. ¿Ya? Siempre es importante cuando nos consulten por qué quieres trabajar en esta organización, por qué deberíamos contratarte, por qué te interesa trabajar acá. Es relevante que en cierta medida generemos el match de nuestro perfil laboral con la organización. ¿Cómo generamos este match? Levantando una propuesta de valor. ¿Y qué incluye una propuesta de valor? Tanto mis conocimientos como mis habilidades blandas, cómo soy yo como persona, cómo me relaciono con otros, etc. Y también es súper importante que investiguemos sobre la organización, su misión, su visión, sus valores, el perfil de cliente, el producto que ellos venden, etc. Entonces genera el match entre esta propuesta de valor que yo voy a armar, ¿cierto? Entre mis aspectos técnicos y mis habilidades blandas, vinculándolo con lo que es la organización. Entonces, desde ahí, yo generar este vínculo desde motivación, de mi interés y por qué me interesaría aportar. Entonces, ahí obviamente vamos a individualizar nuestro aporte y vamos a generar una respuesta mucho más competitiva. Porque el típico error es que muchas veces las personas dicen, quiero aportar con mis conocimientos a lo que ustedes hacen. Y lamentablemente esa respuesta no dice nada. No dice ni lo que yo aporto, ni dice lo que ellos hacen. Así que aquí es súper importante que leemos bien fino respecto del aporte que vamos a realizar en la organización, tanto desde lo técnico como desde nuestras habilidades blandas. Espero ahí le haya respondido la pregunta a Ignacio. Buenísimo. Ya, vamos a revisar varias preguntitas de entrevista, así que ahí si tienen dudas con eso, vamos a hablar de debilidades, de fortalezas, de experiencia, así que si tienen dudas con ciertas preguntas puntuales, unos minutitos y vamos a llegar a ello. Bien. Para revisar el último tipo de entrevista, ¿cierto? La entrevista con gerencia, ¿cierto? Dirigido muchas veces a ámbitos más personales o a conocer, ¿cierto? A la persona que vamos a contratar.
¿cierto? Muchas veces se consulta por temas familiares, ¿cierto? Proyecciones laborales, ¿ya? Y también obviamente busca identificar si el perfil se asocia con la organización. Y aquí lo enlazo un poquito con lo que nos conversaba, con lo que nos consultaba Ignacio recién, porque convengamos que cuando uno llega a una entrevista con gerencia, las habilidades blandas ya me la evaluó el psicólogo en la psicolaboral, las cumplo. Los aspectos técnicos ya me lo evaluó una jefatura directa, también los cumplo. ¿Qué va a buscar el gerente? Que yo me asocie con la visión o visión que ellos tienen como organización. Entonces muchas veces hay organizaciones ligadas a la productividad, a la calidad, a la innovación, etc. Entonces desde la investigación de la organización es importante que yo pueda transmitir que mi perfil laboral se relaciona con los valores que tiene esa empresa. Entonces siempre es importante que sobre todo en las entrevistas con gerencia generemos el vínculo entre nuestro perfil y los valores que tiene la organización a la cual estamos postulando. ¿Ya? Eso en relación a los distintos tipos de entrevistas, así que aquí recapitulando un poquito, como nos pudimos dar cuenta, cada uno apunta a aspectos distintos, ¿ya? La grupal es al aspecto más relacional, lo psicolaboral a nuestras competencias y habilidades blandas, la jefatura a los conocimientos técnicos, la entrevista gerencial a los aspectos más de valores, sí que es importante que seamos estratégicos y destaquemos estos puntos según el tipo de entrevista que estamos enfrentando. ¿Bien? ¿Alguna otra duda, consulta, comentario de momento? Por ahora no, pero muy bien explicar estos tipos de entrevistas y cuál es el objetivo de cada uno para que todas estas entrevistas es bueno prepararlas y no improvisar en el momento de la entrevista. Entonces, como ya conocen cuál es el objetivo de cada entrevista, si ustedes están a puertas de una o eventualmente van a tener alguna en algún tiempo y saben que es una entrevista grupal, ya saber cuál es el objetivo que va a buscar el reclutador en eso y ustedes poder preparar una entrevista previamente a que se tenga. Entonces ahora ya conocen cuál es el objetivo, pueden prepararla con ese objetivo en específico. Así es, y para allá vamos, ¿cierto? ¿Qué Claro. consideraciones tener previamente a una entrevista laboral? ¿No? Obviamente ya lo aconsejábamos, ¿cierto? Estudiar el currículum, repasárselo al revés y al derecho, las funciones que hicieron en su práctica, actividades extraacadémicas, cómo muchas veces desarrollaron su tesis, si tuvieron que hacer una especie de investigación, también si tienes alguna experiencia laboral que se relacionen con lo que están buscando ahora. Por ahí escuchamos al principio que tenían el programa Advance, ya si a lo mejor ya tienen experiencia profesional y lo quieren vincular con lo que están estudiando, con lo que están titulándose ahora. Entonces, súper importante repasar el currículum, entre comillas, sabérselo al revés y al derecho para transmitir sobre todo de mejor manera nuestra experiencia laboral y el nivel de expertise que tenemos para el puesto. Y las fechas también. Las fechas, ¿cierto? Los periodos de permanencia. También investigar sobre la empresa y el lugar al cual estoy postulando, ¿ya? Y súper bien, como dice ahí, conocer a cabalidad el aviso, leer súper bien la oferta, ¿ya? Y ojo, muchas veces leer la oferta de lo que dice en concreto, pero también de lo que muchas veces nos quiere decir la oferta entre líneas, ¿ya? No sé, por ejemplo, la oferta dice capacidad de trasladarse en distintas comunas de la región. Entonces yo durante alguna entrevista podría comentar que una de mis habilidades es que soy súper adaptable y flexible. Entonces, claro, la oferta no dice propiamente tal que buscan a alguien adaptable y flexible, pero este requisito me da luces de eso. Entonces, no leamos la oferta como a la rápida de, oye, sí, cumplo con esto, postulo y listo, sino que no perdamos de vista la oferta, porque nos va a ser un insumo súper útil para preparar la entrevista de trabajo y poder elegir qué elementos destacar en distintas respuestas. Y obviamente también investigar sobre la organización o el lugar al cual estoy postulando. Podemos partir por su contexto, dónde está ubicado, qué servicios prestan, cuáles son sus clientes, qué productos venden, cuál es su competencia, y obviamente también la interna de la organización, sus distintas unidades, el perfil de trabajadores, y obviamente, como comentábamos anteriormente, no olvidar misión, visión y valores. ¿Cómo realizar la investigación? De distintos medios, obviamente la página web de la organización, sus redes sociales, buscar muchas veces videos en YouTube del rubro, investigar tendencias del área, etc. Entonces esto también le va a entregar información súper útil a la cual le pueden sacar provecho en el desarrollo de las distintas entrevistas. Sí, y un poco para complementar, como dices tú, cómo investigar dentro de las páginas, por lo general hay un apartado que dice quiénes somos, cuál es nuestra visión, cuál es nuestra misión, cuál es nuestro equipo. De repente, a ver si me puede ayudar, Romino, por favor. ¿Qué? Ahí sí. Lo que nos puede ayudar también de repente es conocer un poco el organigrama, si un organigrama muy extenso, muy grande, o una empresa más pequeña también. Entonces,
todo eso se puede ver a través de la página, en los apartados de quiénes somos. De repente, si no están arriba, pueden estar en la parte, cuando uno llega a la parte más abajo de la página, sale la dirección y ciertos links que te pueden y decir el quiénes somos, la misión o la visión de la empresa. Así es, súper útil ahí ese acceso que tienen la mayoría de las páginas, pueden obtener obviamente información más contundente de las empresas. Bien. Otro aspecto a tener relevante, ¿cierto? Antes de la entrevista, el tema de la vestimenta. Consideremos que los primeros 10 segundos son la primera impresión, así que va a hablar mucho respecto de nosotros la imagen que entreguemos en los primeros segundos que entremos a la sala de la reunión o la imagen que nos vayamos a conectar. Así que es súper importante que sea una vestimenta acorde al cargo y al contexto. Formal, semiformal, siempre son buenas opciones ahí dependiendo del tipo de organización y de puesto. ¿Ya? Y obviamente, ¿cierto? Identificar las competencias y habilidades para el cargo a partir de la formación y experiencia. Ya, o sea, como comentábamos, enlazar nuestro perfil con lo que están buscando en el cargo en particular, a través, obviamente, de la revisión de nuestro currículum y del análisis completo de la oferta de trabajo. ¿Bien? Sí, mira, lo de la vestimenta, te voy a Sí. dar no por ser autorreferente, pero quiero decirte que hubo una ocasión, y para que lo tomen como una enseñanza, yo postulé a una oferta hace mucho tiempo atrás en el Poder Judicial, y dentro del feedback que me hicieron fue que yo no estaba con camisa y corbata. Cometí un error bastante grande, el de no conocer, no identificar la empresa a donde yo estaba postulando, que era el Poder Judicial, no saber cuál era el código de vestimenta de ellos, y yo tuve una muy buena entrevista, y igual me dijeron eso, y puede haber sido una de las razones por la cual no quedé, porque se vio que yo no tuve una preparación previa. Entonces, algo tan pequeño como no saber el código de vestimenta o no conocer la misión o la visión o cuál es la empresa, pude haber quedado fuera por eso. Entonces, se los dejo una experiencia mía que ojalá les sirva. Algo tan pequeño les puede ayudar también a diferenciar a un candidato de otro. Súper bueno el ejemplo en ese sentido, a conocer muchas veces la cultura de la organización, cuál es el contexto, ya entonces obviamente eso también muchas veces nos da señales respecto de la imagen que yo quiero proyectar en la entrevista a la hora. Sí, creo que ahí el ejemplo también es súper pertinente para sugerir este consejo previo a la preparación de las entrevistas. ¿Bien? Vamos a pasar a entregarle ahora también unos consejitos. Consideremos que como estamos hoy día, la virtualidad llegó para quedarse, ya así que también se está utilizando bastante la realización de entrevistas laborales a través de videollamadas. Así que para eso les consideramos tener presentes algunos puntos. Ya revisar, por ejemplo, la cámara, ya que no se vea borrosa, que esté bien orientada, ¿cierto? Que siempre nos veamos de frente. El tema de la luz, ya que idealmente siempre se nos vea el rostro iluminado, ya evitar muchas veces espacios opacos o poco claros. El audio y video, ya súper importante probar el ruido del entorno, ¿verdad? Muchas veces hay ruido cerca, así que ahí siempre poder encontrar algún horario o alguna ubicación donde no vayamos a tener ruido del entorno que pudiese interrumpir el desarrollo de la entrevista. La calidad de la conexión, súper importante. Nosotros permanentemente hacemos orientaciones por videollamadas y muchas veces el tema de la conexión dificulta la comunicación. Así que sobre todo en momentos de entrevistas, véanlo previamente. Tal vez si en mi casa no tengo muy buena señal, buscar algún otro espacio. Hoy día tenemos amplias conexiones de internet, así que ahí también podemos recurrir a donde podemos obtener una mejor señal. El tema del fondo, súper importante que siempre se vea un espacio limpio y ordenado. Ya también ahí si lo desean pueden utilizar algún fondo como especie de oficina. Ya eso también es útil y sugerido. Y también, obviamente, lo que es el tema de la batería. Ya muchas veces ahí el equipo hasta que se apaga, el teléfono, ya entonces ahí siempre es importante considerar tener cargado el equipo para los últimos tiempos de llamada. Así que ahí súper presente tener todos estos aspectos para cuando le vayan a tocar instancias por videollamadas de entrevista laboral. Sí, Cristian, en ese sentido, que llevando de la mano un poco lo que tú dices, que ahora muchas de las entrevistas son online, pero no todos tienen un computador en su casa. Claro. Si la persona no lo tiene y va a hacerlo con un celular, ¿qué es lo que recomiendas tú para hacerlo? Porque eh, es muy distinto intentar ponerlo en un atril o en algún lugar donde uno se vea bien, antes que tenerlo con la mano y estar como una especie de selfie. Entonces, a ver si Claro. nos puedes dar una recomendación específicamente con el uso del celular.
Mira, respecto al celular, primero súper importante la batería. Ya convengamos que los dispositivos más pequeños, teléfonos, la batería se acaba mucho más rápido que en computadores, ¿cierto? En equipos más grandes, súper importante el tema de la batería. La conexión, idealmente siempre utilizar conexión Wi-Fi, ¿cierto? Con calidad, en el caso de que no tengamos conexión Wi-Fi, utilizar datos móviles del teléfono, pero con buena conexión. Y respecto de la ubicación, idealmente siempre buscar un espacio, idealmente cerca de una ventana, ya donde podamos ubicar como una especie de escritorio, alguna mesa, una silla. Yo siempre recomiendo idealmente el celular de manera horizontal, ¿ya? Horizontal en posición de videollamada para que así nosotros podamos ver de mejor manera a la persona que está del otro lado y obviamente también tengamos un mejor rango de cobertura de la imagen, ¿no? Porque muchas veces la imagen vertical no es estable, ¿cierto? Entonces siempre la horizontal es más recomendada que la forma vertical, sobre todo para videos llamadas por teléfono. Buenísimo. Muy bien. Avanzando Ahí, entonces, sí, Romina, a ver si nos puede ayudar porque nos preguntan si van a enviar la grabación de esta reunión. La grabación va a quedar luego en el canal YouTube de la universidad, chicos, para quienes quieran volver a revisar el contenido. Es exclusivo para ustedes, así que sí va a estar prontamente disponible. Muchas gracias, Romina, ahí para que estén atentos No de nada. entonces. súper, muchas gracias. Vamos a pasar ahora a lo que les comentábamos hace algunos minutos. Vamos a revisar preguntas típicas. Ya convengamos que muchas veces en los procesos de selección las preguntas se suelen ir repitiendo, muchas veces cambia la forma de la pregunta, pero el objetivo del fondo de esta sigue siendo el mismo. Así que aquí vamos a revisar algunas típicas preguntas del proceso de selección y algunos consejos para que obviamente puedan entregar respuestas mucho más estratégicas y puedan destacar, ¿cierto? Considerando que las entrevistas también son muchas veces una competencia, ¿no? Primera pregunta, ¿cierto? La motivación por el cargo. Esto, ¿por qué te interesa trabajar con nosotros? ¿Por qué deberíamos contratarte? ¿Cierto? Apunta básicamente a lo mismo. La idea es que aquí puedan mencionar aspectos relacionados tanto con sus competencias, es decir, los conocimientos técnicos y también obviamente con sus habilidades blandas, aspectos más personales, cómo son ustedes, ¿cierto? Cómo se relacionan con el mundo, cómo son a la hora de trabajar, cómo es su conducta, ¿ya? Y obviamente generar, como les comentaba anteriormente, esta propuesta de valor que involucre tanto aspectos técnicos como habilidades blandas y esto pueda generar el vínculo con el cargo. Así que aquí es súper importante analizar bien la oferta y trabajar en la identificación de las competencias de su propio perfil. ¿Cómo pueden hacerlo? Por ejemplo, para identificar con competencias técnicas. ¿En qué ramos le iba mejor en la U? ¿Qué conocimientos pudieron poner en mayor medida en sus prácticas? Por ejemplo, ¿en qué temas, por ejemplo, trabajaron en su tesis? ¿En qué ramo hicieron alguna ayudantía? ¿En qué conocimientos siente que son más sólidos? Todos esos son aspectos técnicos que le podían ser útiles para poder vincularlos a un cargo. ¿Ya? Y obviamente también lo que son las habilidades blandas, muchas veces trabajo en equipo, comunicación efectiva, proactividad, organización, etcétera. Otra pregunta, la experiencia laboral. Ya la idea es que aquí obviamente nos centremos en las experiencias previas que se relacionen al cargo al cual estamos postulando. Ya como les comentaba anteriormente, pueden ser temas relacionados obviamente a las prácticas. Convengamos que cuando uno está recién titulado, recién egresado a las prácticas, es la experiencia que tenemos y que ahí es súper importante que le podamos sacar el jugo a estas instancias. Ya también si tenemos experiencia laboral previa relacionada con la carrera, obviamente también poder destacarlo y también poder recurrir a algunas actividades extraacadémicas que nos pudiesen ser útiles. Fíjense que ahí, a no perder de vista, a destacar qué es lo que es más estratégico según el cargo al que estoy postulando. Cristian, y un poco ¿Sí? en cuanto a la experiencia laboral, Ujú. para que vayamos como por punto y no que no se nos quede esta pregunta en el tintero. Tú hablaste de las prácticas, pero también puede ser relevante o cómo podemos amoldar una respuesta pensando en una experiencia no profesional, un trabajo part-time, un trabajo de fin de semana que nosotros tuvimos, y no solo eso, también quizá un voluntariado. ¿Podemos usar estas experiencias para un primer trabajo también? Por supuesto, por supuesto, podemos recurrir a estos trabajos muchas veces que uno realiza de manera complementaria cuando está estudiando, ¿ya? Pero ojo, rescatemos como lo estratégico, ¿ya? Y en cierta medida tratemos de transversalizar información. No sé, por ejemplo, yendo al caso, por ejemplo, del estudiante de ingeniería comercial, ¿ya? Claro, a lo mejor ya me egresé de ingeniería comercial, ¿cierto? Estoy titulado, a lo mejor me interesa trabajar como ejecutivo, ¿ya? Como ejecutivo comercial, ¿cierto? Como ejecutivo de ventas, etc. Entonces, por ejemplo, donde está la universidad, durante los veranos, por ejemplo,
trabajé en alguna heladería de cajero, atendiendo público, ¿cierto? A lo mejor en algún momento trabajé en algún supermercado. Claro, podríamos decir, oye, es bien distinto el contexto de un ejecutivo comercial o un ejecutivo bancario a un tema de helados, por ejemplo, algún supermercado. Pero ¿qué podemos encontrar en común? Por ejemplo, temas de atención de público, ¿cierto? Gestión de información, muchas veces confeccionar algún informe, etcétera. Entonces tengamos esta mirada, ¿cierto? De ir identificando, a ver, de los voluntariados, de mis trabajos part-time, de mis trabajos del verano, ¿qué me podría ser útil para lo que yo estoy buscando ahora? Entonces tengamos esta mirada de ir rescatando como lo que es más estratégico, ¿ya? Puede ser que también de algunos antecedentes laborales no encontremos mayor relación y es súper válido. Y ahí es donde también podemos recurrir a otros temas como las prácticas, como actividades académicas. Muchas veces participamos del centro de alumnos, participé de actividades deportivas, participé muchas veces de voluntariados, como nos decía Felipe. Entonces la idea es que ahí vayamos rescatando lo que nosotros podamos identificar en lo que es más útil y va a potenciar mi perfil ahora. Claro, de hecho, hasta ser el capitán del equipo de fútbol, por ejemplo. Eso también es Por una ejemplo. habilidad que se adquirió en el tiempo y cuando te hacen una entrevista por competencia y te preguntan, ya, ¿y en cuáles son tus habilidades? Y tú dices, yo tengo habilidades de liderazgo. ¿Dónde la pudiste ver? Soy el capitán de un equipo de fútbol, de no sé qué, de básquetbol, y fue elegido por los compañeros, entonces me desempeñé como 2 años en eso. Entonces, ahí ya también ya no es una experiencia laboral, no es un voluntariado, es una actividad extraprogramática, pero también podemos sacar cierta experiencia de ciertas cosas, sobre todo de las habilidades blandas desde ahí. Así es, sobre todo para lucir habilidades blandas sirven muchos como estas actividades más complementarias como las que nos ejemplificaba Felipe, así que ahí a tener esta mirada estratégica de ir rescatando lo que les es más útil. Bien. Siguientes preguntas, ya las fortalezas y las debilidades, ya súper típicas estas en procesos de selección, aquí donde las personas tienen más dudas, ¿cierto? Muchas veces las debilidades titubean, se ponen nerviosos, así que aquí le vamos a entregar algunos consejitos. Vamos a partir por las fortalezas. Ya primero, ¿qué son las fortalezas? Chicos, ¿cuál es su plus? ¿En qué conocimientos son más potentes? ¿En cuáles son los temas que ustedes destacan? ¿Qué cosas se sienten más cómodos haciendo? Etcétera. Así que la idea es que podamos identificar algunos de estos elementos que nos pudiesen destacar. Ojo, pueden ser aspectos blandos. Soy súper proactivo, tengo muy buena comunicación. O también pueden ser fortalezas técnicas. Tengo muy buen nivel de Excel. Oye, tengo un muy buen nivel de inglés. Oye, soy seco con tal proceso, con alguna normativa que aprendí en la práctica, etcétera. Entonces, ahí podemos ir destacando, ¿cierto?, como fortalezas, ya sean tanto aspectos blandos o técnicos. Y súper importante, chicos, los ejemplos. Siempre de sus fortalezas tengan ejemplos. Ya, si yo me considero proactivo, ¿por qué? ¿Ya? En mi práctica, por ejemplo, adelantaba cosas, gestionaba, si tengo tal vez habilidades de liderazgo, fui capitán del equipo de fútbol, etcétera. ¿Ya? Entonces, siempre tengan el ejemplo a mano. Cuando no tenemos el ejemplo a mano, la fortaleza se pone en tela de juicio. Yo podría decir que soy proactivo, pero si me cuesta encontrar un ejemplo, titubeo, la persona que está del otro lado lo duda. ¿Cómo es esa su fortaleza si le cuesta tanto encontrar un ejemplo? Entonces siempre el ejemplo va a respaldar la presencia de las fortalezas en nosotros. Bien. Y las debilidades, ¿ya? Primero no veamos las debilidades como algo negativo, ya siempre veámoslos como alguna opción de mejora. Convengamos que en este mundo nadie es perfecto, nadie se la sabe toda, sobre todo cuando uno sale del mundo de la universidad, ¿cierto? Se da cuenta que el mundo profesional es un mar de conocimientos, ¿ya? Entonces, aquí siempre tengamos esta visión más bien de mejora continua, ¿ya? La pregunta de las debilidades no se hace con el objetivo de buscarle el lado malo o el lado negativo al candidato, sino que la pregunta se hace con el objetivo de evaluar la capacidad de autoanálisis y de autocrítica que tiene el postulante. Así que siempre es importante que puedan responder algo, ¿ya? Como les sugería, podemos identificar más bien debilidades o opciones de mejora. ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, en la práctica o en mi vida académica. ¿Qué me costó? ¿Qué se me hizo difícil? ¿Qué me dijo, por ejemplo, algún supervisor o algún profesor que podía cambiar o mejorar? Y entonces, desde esta perspectiva podemos ir identificando cuáles serían en cierta medida los puntos de mejora que yo pudiese tener. Y súper importante, cuando comuniquen su debilidad, siempre comenten la forma en la que lo están intentando mejorar. Eso es como un poco el juego de esta pregunta, porque en definitiva una debilidad estoy comentando que a través de la forma de mejora la puedo convertir en una fortaleza. Así que siempre comenten de manera detallada una debilidad y la forma en que están intentando superar esta situación o competencia que tal vez no tienen muy desarrollada. ¿Bien? Y
Ejemplifiquemos un poco, Cristian. Por ejemplo, una debilidad. eh, es recomendable, como dices tú, también dar una solución. Claro. Entonces, ¿qué debilidad podría ser bien? Y también ejemplificar qué debilidad no son tan debilidades y de repente la gente dice debilidades que realmente no lo son. Ya, bien, buena pregunta. Mira, primero de decir como que alguna debilidad es buena o mala va a depender mucho del cargo. Hay que es súper importante que lean bien la oferta, que identifiquen ya cuál de mis debilidades en cierta medida influye menos en el puesto. No sé, por ejemplo, si la oferta dice manejo de amplios volúmenes de información, yo no voy a decir que me debería ser disperso, ¿no? O si la oferta dice capacidad de trabajo bajo presión, yo no voy a decir que mi debilidad es que me pongo ansioso en periodos críticos de la organización. Entonces, desde la lectura de la oferta tienen que identificar cuál de sus debilidades influye menos, ¿ya? Porque en realidad todos los perfiles de cargo son distintos. Respecto de la segunda pregunta que me hacía Felipe, respecto de estas falsas debilidades, ¿cierto? Que entre comillas muchas veces se utiliza, ojo, es una de las respuestas más típicas, y ahí entre comillas uno de los errores en que más incurren las personas, como cuando muchas veces dicen, soy sobreexigente, soy trabajólico, soy demasiado detallista, soy demasiado puntual, etcétera, ¿ya? Primero, esas no son debilidades propiamente tal, sino muchas veces características de las personas. Entonces, sobre todo en el mundo de los reclutadores, que todos sabemos que esas son falsas debilidades. Entonces muchas veces ahí le podrían preguntar, oye, ya, pero dime otra, o por qué consideras que es una debilidad. Entonces muchas veces ahí nos enfrascamos en un tema que donde muchas veces nos terminamos pisando la cola. Así que en Cristian, lugar de... Perdón, ¿sí? perdona, te puedo hacer una pregunta en ¿Sí? relación a las Escucho. debilidades. Una manera podría ser, en el fondo, decir una debilidad, pero la manera en la que yo estoy trabajando en ella o cómo la he mejorado o en el fondo subsanado y ya no es debilidad, pero que en el fondo la trabajé. ¿Explicar algo así? Por supuesto, esa es la idea. Siempre que comentemos una debilidad como tal y qué estamos haciendo para mejorarlo. Por ejemplo, una de mis debilidades es que soy desorganizado, pero me di cuenta que esto, por ejemplo, estaba interfiriendo en mis labores y para organizarme creé una tabla en Excel donde registro mis actividades mensuales, sus objetivos y sus plazos. Y con esa Perfecto. organización me ha ido súper bien hasta ahora. Por Entonces, una ejemplo, debilidad Javier, como tal, ¿cierto? Y el ejemplo. Escucho. José Javier pregunta, por ejemplo, claro, él dice desconcentrarse rápido. Entonces podría plantearlo como que, no sé si desconcentrarse rápido, o a lo mejor se distrae a menudo, Soy entonces trabaja con una disperso, claro. tabla. Exacto. Ahí, ojo, es Claro, súper importante, sobre todo en esta pregunta, el lenguaje que se utiliza para responder, ¿ya? Es muy distinto, ¿cierto? Como nos comentaba José Javier, a decir me distraigo rápido, a decir muchas veces soy disperso para trabajar en ciertas funciones, ¿ya? O sea, se escucha como de manera distinta, ¿ya? Así que ahí es claro. súper importante que utilicemos como el lenguaje que en cierta medida le ponga como un bálsamo a la respuesta. Y claro, ahora ya que tenemos un ejemplo, encontremos como una forma de trabajo, que podemos decir, claro, de repente no puedo mantener quizás mi concentración por mucho tiempo, como lo mencionaste tú, por lo tanto, trabajo ciertos por bloques. Hago media hora de trabajo, luego tomo 10 minutos de descanso, luego vuelvo, que se le llama el método Pomodoro ahora, por ejemplo. Entonces, como yo me di cuenta de esto, utilizo este método para poder subsanarlo. Claro. Entonces es Esa una muy buena sería. estrategia para ir mejorando como esa debilidad, entre comillas. No Hay me gusta otra mucho las pregunta, debilidades. Felipe, en el chat. Sí, acá tenemos otra pregunta que dice, ¿hasta qué punto es aceptable responder a preguntas que indaguen en la vida personal o familiar? ¿Qué posibilidades reales existen de que las personas sobre 50 años sean elegidos para un puesto determinado? Ya, muy buenas preguntas las dos. Primero, en términos de preguntas personales, convengamos que los procesos de selección son entrevistas laborales, ¿ya? ¿Se puede cruzar el tema, la línea de lo personal? Sí, obviamente, pero hasta que no nos genere incomodidad muchas veces lo invasivo de las preguntas. ¿Vale? En las orientaciones laborales que realizamos en trabajando.com, por ejemplo, nos pasa mucho que las mujeres nos cuentan, oye, me preguntaron por mis proyecciones de maternidad, me preguntaron si soy soltera, si soy casada, por la paternidad de los hijos, etcétera. Entonces, muchas veces cuando estemos notando que el entrevistador está cruzando el límite de lo personal, eso también nos sirve como un poco una bandera roja. De decir, oye, si recién en una entrevista inicial me están preguntando temas personales muy delicados, ¿qué va a pasar cuando está dentro del cargo? ¿Ya? Entonces, ¿nos pueden hacer ciertas preguntas personales? Sí, pero hasta donde nosotros consideremos el límite tal vez que se está cruzando respecto de sentirnos invadidos, respecto de comentar información muy personal. ¿Ya? Así que ahí, ojo con eso que muchas veces puede servir como bandera roja. ¿Ya?
Y respecto de la inserción laboral de perfiles senior, ¿cierto? Personas mayores de 50 años, no lo vamos a negar, ya es una realidad que se pone cuesta arriba el mundo del trabajo por sobre los 50, 55 años, diría yo, ¿ya? Convengamos que hace poquito, por ejemplo, salió un titular por ahí como bien llamativo que decía el 50% de las organizaciones no están contratando a personas de mayores de 50 años, pero hay un 50% que sí. ¿Ya? Entonces aquí la invitación es siempre, es importante ser estratégicos, ¿ya? A siempre tener esta perspectiva de mejora continua, ¿ya? Amigarnos con las tecnologías, ¿ya? A que no porque seamos perfiles senior o perfiles mayores de 50 años tengan el sesgo de que no nos vamos a ver adaptar, porque convengamos que estamos en una era en cierta medida de transición, estamos pasando por el tema de la tecnologización, estamos pasando por la cuarta revolución industrial. Entonces, sobre todo a los perfiles mayores y seniors que yo oriento, siempre les entrego esta perspectiva siempre de adaptabilidad y de en cierta medida de cómo ir gestionando los cambios de su trayectoria laboral, y esto les va a ser muy útil para poder en cierta medida generar el match con estas organizaciones que sí están abiertas a contratar a personas con este rango etario. Bien. ¿Alguna Ahí otra Muchas duda, Felipe gracias, consulta? Cristian. compartió, Felipe, perdón, compartió una plataforma dentro de Trabajando, ¿verdad, Felipe? ¿La podrías Sí, compartir? sí, les compartí un link donde tenemos ofertas laborales que tienen un perfil, como dijimos recién, un poco más senior, donde las ofertas laborales que son ahí apuntan a gente que ya tenga más de 50 años. Y ahí pueden encontrar información y también les ayudamos a la búsqueda, o sea, les subimos información para que tengan herramientas para mejorar su búsqueda de empleo. Así que para que la revisen, subí un link al chat ahí para que la puedan ver si es necesario. Mira, y Javiera también nos pregunta, ¿cómo se debe responder al momento que el entrevistador sobrepase el límite de la privacidad? Ahí démosle unos ciertos No. tips o cómo crees tú que es la mejor manera Claro. para responder esto. Sí, siempre es importante obviamente mostrarse cordial, mostrarse respetuoso, aunque muchas veces nos puede estar como molestando tal vez la pregunta, ya, y tal vez no responder como de manera muy disruptiva, ya, sino que, oye, ¿sabes qué? No me parece pertinente tal vez este tipo de preguntas, cierto que son temas muy personales, ya. Me gustaría que nos remitiéramos a lo laboral, por ejemplo. ¿Ya? Pero siempre de la manera lo más cordial y respetuosa posible, obviamente considerando, ¿cierto?, que la información personal muchas veces no tiene como mayor sentido que se indague, y ojo, muchas veces va en la forma, porque es muy distinto, ya por ejemplo, si yo voy a una entrevista y no sé, pues como para conocernos, así como a modo de conversa, me preguntan, oye, ¿qué edad tienes? ¿Tienes hijos? ¿Eres casado? ¿Eres soltero? Obviamente se entiende que es parte natural de la conversación. Pero si a lo mejor yo estoy en la entrevista y lo que yo estoy comentando, oye, tienes hijos, eres casado, esos solteros, están tomando nota y se nota que es parte como del proceso propiamente tal, ahí tal vez podríamos decir, oye, aquí lo personal sí es un tema. ¿Ya? Entonces también muchas veces va en las formas, en cómo nosotros podemos reaccionar y tal vez poner el límite a preguntas que podemos sentir son muy invasivas. Así es, de hecho, como dices tú, de repente esas preguntas en un principio de la entrevista pueden ser como para romper el hielo, así como Claro, eh, con quién vives, pero ya una pregunta como ¿te gustaría ser mamá de aquí a 2 años más? Eso sí, ya claro. son preguntas que como bien dice Cristian, es muy de lo personal, pero hay buenas maneras también de hacer mostrar tu incomodidad o disconformidad por esa pregunta. Y también veamos algo que dijo Cristian, que es súper importante. También puede ser una red flag de la política o del estilo de empresa. Quizás no sea una muy buena empresa para trabajar si te hacen ese tipo de preguntas, porque en el momento de conocerte te hacen esas preguntas, quizás qué puede pasar más adelante. Entonces, también veamos también que nosotros podemos elegir dónde queremos trabajar. Eso también es una buena mirada de estos procesos. Eh, Muchas veces se pasa por alto como esto y las personas como que no le toman el peso y dicen, ah, ya no importa si fue la entrevista. Y resulta que entran al trabajo y duraron 3 meses. Porque no le gustó la cultura, las jefaturas no claro, eran buenas. Entonces, claro, a lo mejor no voy a tomar esta opción, me voy a demorar un poquito más, pero sí voy a llegar a un lugar donde me voy a sentir cómodo y me va a hacer sentido. sí. Muchas gracias, Cristian. Avancemos un poco, pero también quiero hacerte otra pregunta sobre la fortaleza y debilidad y también si alguien quiere seguir haciendo preguntas, de verdad, muchas gracias. Así que estábamos abiertos para que sigan haciendo preguntas, pero te quiero hacer una pregunta sobre también la fortaleza y debilidades. ¿Cuál es la otra manera? Porque hay algunos reclutadores que dicen ya, dime una fortaleza o dime una debilidad, pero también te hacen la pregunta de otra manera para conocer tu debilidad.
Mm, ¿Cómo serían esas preguntas? Por ejemplo, ¿por qué no debería contratarte? Yo sé que por hacen esa ejemplo, pregunta. sí, ¿Qué es otro lo tipo de mismo. preguntas? ¿Cuáles son tus opciones de mejora? También se pregunta de esa manera. ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Por qué no deberíamos contratarte? ¿Cuáles son tus opciones de mejora? ¿Le has prestado atención a ciertos aspectos que deberías cambiar o mejorar? ¿Ya? Como que todo apunta en cierta medida como a lo mismo. Sí, o de repente, en el caso hipotético que yo llamara a tu jefatura, ¿cuál sería un aspecto de mejora que él diría de tu rol o de tu cargo en tu último trabajo? También están buscando un poco de Claro, saber tu debilidad, porque obviamente también, no te están poniendo en un caso hipotético para que tú digas una debilidad. claro. Varía la forma, pero ahí siempre es importante identificar como que va apuntando a lo mismo. ¿Ya? Y la última pregunta respecto de la expectativa de renta, ya esta la dejamos para el final porque no muchas veces se hace la entrevista, a veces se hace al momento de la postulación o al primer contacto telefónico, así que siempre es importante tenerla clara que es importante para la expectativa de renta definir en cierta medida un promedio de las rentas del mercado, ya siempre es ideal para esto hacer una investigación de mercado previa. ¿Ya cómo podemos hacer la investigación de mercado? Identificar ofertas donde esté la renta visible, si bien no hay muchas por ahí, pero cuando tengamos alguna tomar nota. Participar de los procesos de selección también nos permite muchas veces informarnos de la renta. Conversar con personas de nuestro ámbito de desempeño, si tal vez tengo amigos, compañeros que ya están titulados, que estén trabajando, consultarle, oye, ¿entre qué rango está tu renta para tener alguna información desde la realidad? Y también algunas plataformas tienen estudios de renta, como mifuturo.cl, la página web del Observatorio Nacional de Empleo. Ahí también pueden conocer información respecto del mercado laboral. Y con todos estos insumos, siempre idealmente entregar un promedio o un rango de renta, ya que obviamente siempre vaya asociado obviamente a sus finanzas personales y desde ahí, ¿cierto? Identificando según el puesto al que están postulando, según el tamaño de organización, ¿cierto? Vayan siempre particularizando la expectativa de renta según el cargo al que postulan. ¿Bien? Y aquí ¿Sí? un pequeño tip, quizás no dar un número cerrado, sino como dijo Cristian en su momento, dar un rango, ojalá con un 20% de diferencia, o sea, eh, para ejemplificar, mira, yo estoy dispuesto a recibir entre 1 millón a 1.200.000, dependiendo cuáles sean el objetivo específico del cargo o la cantidad de funciones, estoy dispuesto a negociar y obviamente nosotros, o sea, siempre tiene que ver con que sea acorde a las finanzas de cada uno también, pero también eso demostramos un poco que tenemos disposición a negociar sobre la renta, porque si no es exactamente, podemos estar también en la cota superior de lo que estamos diciendo. Claro, siempre es importante mostrarse como flexible. Convengamos que muchas veces el tema de la renta es como lo corta cabeza. Así que ahí siempre es importante el rango, va a ser mucho más estratégico que un monto fijo. ¿Bien? Mira, acá nos hacen una pregunta que dice, ¿por qué las empresas o compañías chilenas tienden a no publicar la renta que pueden ofrecer para el cargo publicado? Dice que actualmente vive en Mm, Polonia y en general todas las compañías publican el sueldo bruto mm, que ofrecen para el cargo a disposición. Que, bueno, yo mm. desde esta vereda de trabajando.com estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, es algo que es una política que se ha ido generando a través del tiempo, es algo que se ha hecho y no hay una regulación actualmente sobre ese aspecto. Entonces, ahí no sé si Cristian puede ahondar un poquito más en el tema. Respecto del por qué lo hacen, desconozco. ¿Ah? Muchas veces, yo sé que se solicita muchas veces expectativa de renta como para conocer las rentas que están solicitando los candidatos, ya como para conocer en cierta medida cómo está el dinamismo desde la otra vereda. Pero por qué la empresa no lo publique propiamente tal, convengamos que muchas veces las empresas tienen las rentas definidas. Entonces no es como por un tema de que no lo quieran transparentar. Yo lo que sé sí es que se está trabajando en una ley para eliminar la pregunta de la expectativa de renta. ¿Ya? Porque muchas veces se juega con la especulación, ya se juega con muchas veces con términos de los cargos, entonces yo creo que ahí sería como una buena medida, pero ojalá ideal, como nos comentan ahí, estuviéramos con el ejemplo de Polonia, porque igual estaría muy de acuerdo con que se publicaran las rentas y que siempre los procesos sean lo más transparente posible. Mira, acá tenemos una muy buena pregunta. Que dice, y si llegan a preguntar, ¿por qué te despidieron del anterior trabajo o por qué renunciaste a tu trabajo anterior? ¿Cómo se podría responder eso? Bien, muy buena pregunta. También una de las preguntas más recurrentes en los procesos de selección. ¿Ya? Primero, súper importante para esta pregunta, una respuesta lo más objetiva posible. Evitemos que esta respuesta tenga juicios personales u opiniones subjetivas. Como por ejemplo,
no, que no me llevaba bien con el jefe, que no había bien ambiente laboral, que la empresa era desorganizada, etc. Siempre comentar motivos lo más generales y objetivos posibles que en cierta medida nos abran a la contrapregunta. No sé, por ejemplo, la empresa sufrió una reestructuración, se cerró un área. No sé, yo encontré que no había más proyecciones laborales en esa empresa, por eso busqué un nuevo camino, ¿ya? O algo simple, muchas veces se terminó el contrato, ¿cierto? Se terminó el proyecto, y entonces siempre una respuesta lo más objetiva y en cierta medida cerrada posible, que no abra como mucho el espacio a la contrapregunta, porque hay muchas veces donde también nos podemos ir perjudicando. Claro, entonces evitar la parte subjetiva, porque puede que sea real, que no te llevas bien con tu jefatura, no te gusta el Claro, ambiente, eso a todos nos puede pasar, pero resaltar los aspectos más objetivos. Por ejemplo, sentía que en el puesto no iba a crecer y estoy buscando crecimiento, pero por ojo, ejemplo. siempre que se esté postulando a una oferta en el que también existe el crecimiento, porque si la oferta no te ofrece crecimiento, no vamos a decir que andamos buscando crecimiento en una oferta o un cargo que eventualmente no pueda hacer crecimiento. Entonces, Claro. también tiene mucho que ver con el estudio de la oferta y la respuesta. Entonces, ahí hacer una respuesta bien estudiada. Claro. Es bueno evitar las subjetividades porque convengamos que la persona que está del otro lado no nos conoce. Entonces, claro, yo puedo opinar que no sé, que no tiene buena relación con mi jefe, que pasaba esto. Entonces, claro, ahí muchas veces viene la contrapregunta. ¿Y qué pasaba? ¿Qué hacía? ¿Qué te dijeron? Entonces, muchas veces nos enfrascamos en una conversación que al final nos puede terminar más perjudicando que favoreciendo. Así que siempre ahí el motivo lo más objetivo y general posible. ¿Ya? Hemos hablado, ¿cierto?, durante todo el desarrollo de la charla, de distintas competencias y habilidades, ya que es importante que las vayamos plasmando y identificando las distintas respuestas que entregamos en las entrevistas laborales. Aquí les vamos a ejemplificar algunas de las más solicitadas, ¿cierto?, y las que más está requiriendo el mercado laboral, como por ejemplo la colaboración virtual, ¿cierto?, como hablábamos, ¿cierto?, los equipos de trabajo a distancia llegaron para quedarse, que sí que es súper importante tener esta habilidad desarrollada siempre con la comunicación efectiva como base, la autogestión, poder trabajar de manera proactiva e independiente, el interés por aprender y mejorar, siempre con la perspectiva de mejora continua y comprendiendo que los conocimientos hoy en día son dinámicos. Las normativas se van actualizando, los softwares van sacando nuevas versiones, entonces siempre es importante que nuestro desarrollo profesional vaya de la mano con el desarrollo del conocimiento, ¿cierto? Acompañado también ahí de la gestión del conocimiento y siempre un pensamiento innovador y adaptativo. Ya lo hablábamos, estamos en una era de cambios, en una era de transición gracias a las tecnologías, así que es súper importante que la mejora continua y la innovación sea un aliado para que nos podamos adaptar de mejor manera al mundo laboral que hoy día estamos enfrentando. Y algunos consejos generales, ¿cierto? A la hora de una entrevista laboral, siempre tengan a mano un lápiz y una hoja. Ya, ojo, cuando vayan a tomar notita en alguna entrevista, avisen idealmente previamente. Hola, ¿sabes qué? Voy a tomar punto de nota de los aspectos relevantes. Muchas veces la persona que nos puede estar entrevistando, si no le aviso, oye, ¿qué estará anotando? ¿Estará anotando cosas mías? Entonces mejor avisar siempre y dar el aviso correspondiente que vamos a tomar nota. Escuchar siempre con atención y respeto utilizando un lenguaje adecuado. Primero escuchemos antes de responder, ¿ya? Y demos unos segundos, 3, 5 segundos para procesar nuestra respuesta, organizar nuestra idea. Obviamente vamos a generar una mejor impresión también porque vamos a dar luces de que soy una persona que piensa las cosas antes de actuar, ¿ya? Así que ahí a tomarse algunos segundos para procesar la información. Siempre mantengamos una actitud atenta a través de el contacto visual y una postura erguida. Además que esto es súper útil para transmitir confianza. Así que con contacto visual, la postura erguida, las manos a la vista, siempre van a transmitir confianza a la hora de una entrevista de trabajo. Y también, ¿cierto? Si tenemos alguna duda, esperemos el momento final para poder plantear inquietudes o consultas. Siempre al final de la entrevista comentan, ¿tienes alguna consulta, algún comentario? Ojo, aprovechen este momento y hagan alguna pregunta. Hacer alguna pregunta va a demostrar interés en el proceso y obviamente, ¿cierto? Va a generar una buena impresión en la persona que está del otro lado, ¿ya? ¿Qué Y tipo de también, ¿cierto? preguntas se pueden hacer o tú recomiendas hacer como últimas preguntas cuando te... Típico uno en una Buena. entrevista dicen, ¿tienes algo que preguntar? Y uno dice, ¿qué le puedo preguntar? ¿Qué puedo preguntar? Mire, podemos consultar sobre el proceso de selección. ¿Cuáles son las siguientes etapas o cuáles son las siguientes entrevistas para poder prepararla? Ojo, cuáles, no cuándo, porque como que el cuándo denota cierta ansiedad, sino cuáles. Ya podría preguntar también
cómo es el ambiente laboral en la organización o qué expectativa tienen de la persona que va a ocupar este puesto. Siempre hay alguna pregunta que tenga relación con el cargo o con la organización. ¿Bien? Y Cristian, y bajo la misma pregunta, hagámoslo ahora la parte negativa. ¿Qué no pregunto? Porque claro, no voy a preguntar a qué hora vamos a salir o cosas así. Claro. ¿Qué recomendarías tú no preguntar? Muchas veces hablar de renta en etapas iniciales es poco estratégico. ¿Ya? Muchas veces, claro, a un reclutador externo o en etapas muy iniciales no es muy bueno hablar de renta, siempre tal vez a lo mejor de entrevista con jefatura, ya idealmente tocar ese tipo de consultas. También lo que tú nos preguntas muchas veces, hablar como de vacaciones o de beneficios o de permisos tal vez en etapas iniciales, no podría ser también poco estratégico. ¿Ya? Pero el resto de preguntas yo creo que en cierta medida es válido, o sea, lo importante es ser estratégico en identificar en qué momento la voy a hacer. ¿Ya? Pero yo creo que no hay como muchas veces una pregunta mala o alguna pregunta que no sea como muy bien vista. Lo importante es siempre muchas veces salir de la duda si es algún elemento relevante que a nosotros nos interesa, muchas veces asociado a una condición laboral, por ejemplo, algún beneficio, a la renta, pero lo importante es el momento cuando se hace, Claro, y el cómo también. el cómo, claro. Aquí nos pregunta José Javier, ¿por qué se recomienda tener una hoja y un lápiz a mano? Muchas veces hay personas que toman nota de información relevante, a veces le entregan mucha información de la organización, del cargo, de qué están buscando sobre la persona que va a ocupar ese puesto. Muchas veces información que yo puedo recabar en entrevistas iniciales me puede ser útil para entrevistas futuras. Ya, por ejemplo, la información que obtuve en una entrevista con una jefatura me podría ser útil para una entrevista con gerencia. ¿Ya? Entonces siempre es bueno, si a lo mejor somos de memoria frágil y se me pueden ir ciertas cosas, ideal poder tomar nota. O también, previo a la entrevista, yo ya tengo unas preguntas y las puedo anotar y así cuando en medio de la conversación salió la respuesta, la podemos tachar o la podemos hacer un victo y después saber las que me quedan, poder preguntarlas. Entonces, como tener Claro. un apunte previo para decir, tengo estas 5 preguntas y al final del día hacerla, o si no, si ya se hicieron, poder hacer una cruz o algo. Claro, ¿cierto? Y también a modo de actitud, chicos, en las entrevistas evitar gestos o actitudes que reflejen aburrimiento o desinterés. Muchas veces afirmarse la cabeza, taparse la boca, ya se puede traducir como aburrimiento o desconfianza y siempre es importante cuidar nuestra actitud, ¿cierto? Evitándonos, mostrándonos arrogantes, a la defensiva o desafiantes. Así que siempre una actitud cordial, ¿cierto? Con una comunicación asertiva y el debido respeto que se merece una instancia como esta. Siempre con la actitud abierta a poder comunicar, evitando muchas veces cruzarse de brazos o cruzar los dedos, sino que siempre la actitud sea de apertura al flujo de la comunicación. Bien. Y después de la entrevista, ¿cierto? Como nos comentaba Felipe, algunos consejitos, ¿ya? Vamos a ver este para acá. Realicen autoevaluación de tu desempeño, obsérvense a ustedes mismos, cómo se sintieron con sus respuestas, con sus ejemplos. Un buen termómetro, chicos, son las contrapreguntas. Si tal vez en alguna respuesta de la que yo entregué, al reclutador o la jefatura me dicen, ¿qué quisiste decir con eso? Cuéntame de nuevo o me repite la pregunta, tal vez no me lo comuniqué de la mejor manera. Entonces, con las contrapreguntas siempre podemos ir identificando opciones de mejora y ir puliendo nuestras respuestas. Podemos ir haciendo un seguimiento también a los procesos, ¿ya? Obviamente es súper válido, ya después de una determinada entrevista, consultar cuál es el tiempo que sugerimos nosotros, idealmente unas 2 semanas luego de generar el contacto, luego de alguna entrevista o de algún contacto telefónico. Nunca dejemos de intentarlo, ya que cada entrevista es un proceso distinto. Yo siempre entrego este consejo, más allá de que lleguemos o no al cargo, cada proceso de selección es una instancia de aprendizaje. Nos conocemos a nosotros, conocemos cómo responder de mejor manera, conocemos a los tipos de entrevistadores. Así que cada una de estas instancias, que probablemente a todos los que se están titulando, están entrando al mundo profesional, les van a tocar muchas entrevistas en su vida. Que nos dicen los estudios? Nos vamos a cambiar de 8 a 12 veces de trabajo en la vida. Ya no es como hace harto tiempo atrás, como nuestros abuelos, por ejemplo, que entraban al mismo trabajo y se jubilaban ahí mismo. Ahora ya no es así, así que es importante que estemos enfrentados, ¿cierto? Preparados para enfrentar las distintas entrevistas que van a surgir en nuestra trayectoria laboral. Así que ojalá puedan aplicar todos los consejos que les entregamos, ¿cierto?, en el taller de hoy día para las distintas entrevistas que vayan surgiendo ahí en su mundo y búsqueda profesional. Bueno,
con esto damos nosotros por terminado el contenido, pero si alguien tiene una pregunta, por favor aproveche de hacerla. Pueden hacerlo con micrófono, pueden hacerla por el chat y de hecho acá ya tenemos una pregunta. ¿Algún consejo nos pregunta Marión para la entrevista grupal? Bien, bien. Para la entrevista grupal, como les comentaba al comienzo, se centra siempre en cómo lo relacional, ya cómo me vinculo con los otros, qué tan participativo soy, etcétera. Ya yo aquí siempre recomiendo mostrarse siempre en un perfil más intermedio. ¿Ya? No seamos como el que más habla, el que más llama la atención, ¿ya? Sino que podemos mostrarnos muchas veces más colaboradores, recoger la opinión del otro, invitar a tal vez al más callado a participar. ¿Ya? Entonces ahí siempre mostrarnos como en un perfil más neutro que en cierta medida recoja e invite a participar de los otros. Así que no mostrarnos como ni el más callado, ni tampoco el más activo, sino siempre en un perfil tal vez más intermedio. Y, bueno, y también llamar a no actuar, o sea, hacer lo más natural posible, porque eso también, de repente cuando uno intenta dar una imagen distinta, se concentra en eso y la idea es hacerlo más natural y tener tu personalidad. Claro, es la idea, siempre, siempre ser estratégicos, pero no dejar de ser naturales. Así es. Aquí tenemos, ¿cuáles serían las red flags para, como practicante en alguna o sea, disculpa, sí, como practicante en alguna entrevista? ¿Y qué podría hacer ante eso? No entiendo la pregunta. ¿Cuáles serían las red flags como practicante en alguna Ok. entrevista? Quizás podría ser como participante en alguna entrevista. ¿Y y qué podría ser ante eso? O sea, si tú ves, por ejemplo, en una entrevista, cuál podría ser una red flag dentro de la entrevista y Ah, cómo podríamos afrontarla? Como claro, hablábamos, por ejemplo, de las ya, preguntas incómodas, ¿cómo podemos afrontar? Y quizás, ¿qué otra red flag nos podría dar también la entrevista? ya, claro, muchas veces es un contexto desorganizado, ya muchas veces hay como actitudes de ciertos entrevistadores que no favorecen mucho el desarrollo de la entrevista, ¿ya? Muchas veces cuando noto tal vez cierto aglutinamiento en los procesos, ya me han comentado varias personas que, oye, me ha tocado ir a entrevistas y resulta que me citaron a las 11 y me atendieron a la 1 porque estaban entrevistando a hartas personas delante de mí, entonces estaba como todo súper desordenado. Entonces tal vez nos podría dar cierta luz de que a lo mejor los procesos no se están llevando de manera muy organizada, etcétera, ¿ya? Pero en realidad, yo siempre le digo a la gente, en la búsqueda de empleo hay de todo en esta selva. O sea, nos vamos a encontrar con distintos tipos de entrevistadores, jefes muy simpáticos, jefes muy pesados, ¿ya? Entonces, muchas veces, claro, hay red flags, pero también muchas veces es importante conocer que hay ciertas instancias que son parte del proceso de búsqueda y son momentos de los cuales tenemos que ir aprendiendo. Así es, así es. Lo bueno, Yo creo lo que, importante también es no saber sé, también identificar si también una entrevista también uno identifica también si le gusta a uno la empresa o no. Quizás puede ser Claro, muy desde la vereda que uno diga, chuta, pero estoy buscando trabajo y lo necesito, pero también esto es que la empresa también necesita un servicio, también necesita una persona y no por eso vamos a aceptar cualquier condición. También nosotros somos profesionales, gente que estudió una carrera, gente que se esforzó para sacarla y no por eso vamos a estar trabajar en cualquier lugar donde se nos ofrezca. Tenemos la potestad también de decidir si queremos trabajar en ese lugar. así es. exacto, que tenga que ver con nuestro propósito, ¿verdad? Que de tanto Así se es. habla. Importantísimo. Al parecer no hay más preguntas. Si quieren hacer algún comentario a mano alzada, bienvenidos sean. Yo creo que escuchando a Cristian nos quedó bastante claro que tenemos que preparar la entrevista, ¿verdad? Hay que conocer a la empresa donde vamos a ir, prepararse de acuerdo a la oferta a la que estamos postulando, investigar a la empresa, investigar su visión, su misión, etcétera, ir preparados, no es al azar, ¿verdad? Puede ser el lugar en el que nos desarrollemos por mucho tiempo, por ende tiene que ver con nuestro propósito, con lo que queremos y con nuestro desarrollo profesional. Acá hay varios comentarios de agradecimiento, muchas gracias, muy útil. Nosotros muy contentos porque haya sido de utilidad para todos, como mencionamos en un inicio, ese es el objetivo del área de desarrollo profesional de UGM y la idea es entregarles muchas herramientas para que estén fortalecidos a la hora de insertarse o reinsertarse al mundo laboral. Muchas gracias, todo claro, dicen, muchas gracias por la información compartida. Perfecto, está excelente los comentarios, les quiero hacer un llamado. Nosotros vamos a mandar una encuesta luego de la charla,
nos gustaría recibir el feedback justamente para tener un espacio de mejora y para poder cubrir todas sus necesidades y sus requerimientos a futuro en futuras actividades. Estamos realizando mucho de este tipo de charlas, talleres, etcétera, en pos de su desarrollo. Así que los dejo y las dejo invitados a que estén atentos a nuestras redes sociales, a nuestro Instagram como Alumni, y se sigan en el fondo manteniendo comunicados con nosotros para escucharlos y saber qué es lo que más necesitan. ¿Ya? Así que todos invitados. Sí, y Eh, Romina, Fernando, le agradecemos el espacio por confiar en nosotros para que nosotros podamos entregar esta información y a todos los que están aquí les agradecemos también por venir. Ya el participar es un paso muy grande que ustedes están haciendo porque se están perfeccionando para su búsqueda de empleo y la universidad les está dando este espacio y también lo están aprovechando y sigan aprovechándolo porque buscar trabajo es un trabajo. Dense su tiempo y dense su tiempo de dispersión también, de salir, conocer gente que en alguna conversación o alguien puede decir, ah, mira, yo estoy buscando a alguien, yo quiero, así que dense su trabajo tanto de buscar empleo en ciertos horarios, pero también de salir y distraerse a medida de lo que se pueda. y es tan importante para las Sí. redes de contacto también. Claro. Chicos y chicas, antes de despedirnos les quiero pedir un favor, si pueden prender su cámara un segundo para hacer una foto grupal, ya que estamos en la virtualidad. Sería genial podernos quedarnos con una foto de todos y todas para terminar. Y bueno, estos 2 días voy a pasar un aviso para la vida personal. Como decíamos, no todo es búsqueda de trabajo. Estamos celebrando nuestro aniversario 42 de la universidad. Hoy día y mañana tenemos actividades y también tenemos una actividad el día sábado para todos quienes trabajan, estudian Advance o no tienen la posibilidad de ir hoy día ni mañana a la universidad. El sábado tenemos un torneo de pádel, así que todos súper invitados. Está muy en boga este deporte, así que súper invitados, quedan poquitos cupos. eh, Ingresen a Instagram de Alumni, que es redalumni.ugm, y ahí entérense de las bases y todo. No tengo cámara, Javi, te perdono porque sé que la Javi participa en otro taller, así que no importa. Ya, chiquillos, ese era mi aviso. Muchísimas gracias, Felipe, muchísimas gracias, Cristian, por toda la ayuda. Fernando y a todos los que se dieron el tiempo, un abrazo y un aplauso también. Gracias por las ganas, con esa actitud seguro les va a ir súper bien, así que nos vemos en una próxima oportunidad. Ahí vamos a sacar una fotito todos y nos despedimos. Muchas gracias, que tengan linda tarde y buen descanso. Chao, chao. Chao, chao. Chao a todos, que estén muy bien, Gracias, buena tarde. Cristian. Muy bien, Chao, un chao. abrazo.